En semiología, muchas veces, no sé si me ayudas cerrando esa puerta y que entre por el otro lado, por favor. Gracias. Hay síndromes que son generales y síndromes para aparatos de sistemas. Y también hay síndromes que son chiquitos y hay síndromes que son grandes. Como en la vida, el pez grande se come al chico. Entonces, si tú no estás atento, a veces puedes ver varios síndromes chiquitos y te olvidas de ver el grande, ¿no? Por eso hay un tema de perspectiva, ¿no? Hacer un alto, levantar la cabeza y mirar a dónde estamos. Algo de eso pasa con la insuficiencia renal crónica. Es un síndrome que involucra varios síndromes generales. Ahorita vamos a ver por qué. Muy bien. Entonces, para los que no me conocen, yo soy médico internista del Hospital Rebagliati. El día de hoy vamos a hablar de insuficiencia renal crónica como síndrome. ¿Por qué es importante? Porque es un problema de salud pública. Entonces, ¿eso qué significa? Porque impacta en el paciente. Un paciente nefrópata tiene una expectativa de vida mucho más corta, ¿no? Tiene una mala calidad de vida, por todo lo que significa, ¿no? Imagínense 3 veces por semana, te tiene que candular con unas agujas de entrada y la salida, tienes que estar echado en un sillón, en buena cuenta, si eres cómodo, por 3 a 4 horas, ¿no? Sintiendo que la sangre se va y la sangre viene, con hipotensión, con mareos, con náuseas, con debilidad, ¿no? ¿Por qué la familia? Porque alguien tiene que llevarte, ¿cierto? Ese día tiene que dejar de trabajar el hijo, la mamá, el hermano, alguien para llevar a ese paciente a la diálisis, ¿cierto? Son 4 horas, taxi de ida, taxi de vuelta, ¿no? La comida en la calle. La sociedad, ¿por qué? Porque nosotros somos parte de un todo y la gente que se enferma tiene impacto sobre todos los demás. Doctor, por eso a mí qué me importa, yo no sé, a mí no me afecta, sí nos afecta a todos. Porque los recursos que están destinados para algunos terminan dispersos en otras cosas y no le damos la importancia a lo que necesitamos. Y finalmente, ¿por qué en los servicios de salud? Doctor, ¿yo qué tengo que ver? Claro que tienen que ver. ¿Quién va a atender a estos pacientes en los próximos años? Ustedes. Ustedes son los que van a atender a estos pacientes, ¿no? Los que van a ver a esos pacientes renales, en diálisis o en las diferentes situaciones. No sé si podemos apagar la luz de adelante para que se vea. ¿Me puedes ayudar? Solo la de adelante, gracias. Entonces, afecta a todo, ¿no? Pero lamentablemente se detecta en etapas avanzadas. Tiene una alta morbilidad y mortalidad, sí, ¿no? Porque el paciente renal, cuando se complica, se hospitaliza. ¿Hay cama para hospitalizar? Bueno. Por eso la emergencia está saturada o abarrotada de pacientes, ¿no? Porque no sabemos. ¿Saben cuánto cuesta una sesión de hemodiálisis en una clínica particular, doctor? Más o menos. Gracias, doctor. 6.000 soles. Eso es lo que cuesta. 6.000 soles cuesta una sesión de hemodiálisis. Son 3 por semana. 3 por 6, 18, 18 por 4, 72, 72 por 12. Eso es lo que solo cuesta la sesión de hemodiálisis. Claro, nadie va a poder pagar eso, ¿cierto? Por eso es que este tipo de procedimientos solamente están en algunos hospitales de salud, algunos pocos del ministerio y por ahí uno de las Fuerzas Armadas. Y después paramos de contar. En provincia ni qué decir, ¿no? Y eso que si están, no tienen los estándares. Porque una cosa es dializar, otra cosa es hacerlo bien, ¿cierto? Diferente es que en la salud norteamericana, la enfermera, preparada y colegiada y certificada, va con su auto que llevan la máquina de diálisis a tu casa y tienen diálisis en casa, el paciente, muchos de ellos. Se dializan en la casa, tienen su cama clínica, ¿no? Y se dializan y todo, pero es costosísimo, pero así funciona en otros lados del mundo. Y en nuestro lado no es tanto así, ¿no? ¿Es un factor de riesgo cardiovascular? Sí, porque ya el paciente que se convierte en renal tiene 20 veces más posibilidad de morir de un infarto de miocardio respecto al que no lo tiene. Y ya hemos dicho que el costo de tratamiento de la diálisis es alto y el trasplante más alto todavía, ¿cierto? Antes un trasplante podía costar
vamos a decir, vamos a poner $500,000, y había que mandar al extranjero, ¿no? Con la familia, o con el acompañante, la hospitalización, etc. En el Children's Hospital, ahí, no sé, en Florida, lo trasplantaban al niño y regresaban, ¿no? Pocos pacientes han sido, el seguro los han tenido que matar. Pero acá ya se trasplanta, ¿no? ¿Cierto? Revalete es uno de los que más trasplantan, ¿no? No es propaganda, pero así es. Almenara trasplanta bastante también. Y algunos hospitales del Ministerio de Salud, muy poquitos o casi ninguno. Entonces, esta situación es muy compleja, es muy costosa para todos. Entonces, doctor, ¿por qué no está diciendo todo esto? Si solamente queremos aprender el cuadro sindrómico, y eso es todo, y ya está, y nos vamos. Es que tenemos que saber que las cosas se aprenden para algo, para aplicarlo en algo. Si no, no tiene sentido y nos olvidamos. Entonces, cuando yo tengo a ese paciente y lo puedo detectar tempranamente, hago dos cosas, ¿no? Lo dirijo tempranamente donde necesita y hay menos complicaciones, menos aplicaciones, menos costo, menos todo, o lo que hago es evitar el daño desde ya. Y sí pueden hacer ustedes esa intervención desde ahora, ustedes, ya vamos a darnos cuenta. Entonces, ¿qué es el síndrome de insuficiencia renal crónica? ¿Qué cosa es, finalmente? Es un síndrome clínico humoral. ¿Por qué? Porque tiene signos y síntomas y tiene también hallazgos laboratoriales. Acuérdense que el laboratorio se convierte en un signo. La hemoglobina de 9, el sodio de 128 se convierte en un signo a la hora que usted hace una evaluación de la historia clínica. Y resulta de qué? De la pérdida sostenida y progresiva. Primera pregunta, ¿quién me lleva las preguntas? ¿Quién me lleva las preguntas? Va a primera pregunta del examen. Pérdida sostenida y progresiva de la función renal. ¿Ok? Y esto puede variar de una etapa subclínica, o sea, no tiene ningún síntoma, hasta una etapa muy florida, cuyo destino final es la uremia. ¿Qué cosa es uremia? Hemia, sangre, urea en sangre, ¿no? O azoemia también, ¿no? Residuos azoados. En su fase final es fatal, a corto tiempo, a excepción de que el paciente pueda realizarse dos tratamientos: o la hemodiálisis o diálisis en todas sus formas, o el trasplante renal. Si no hace eso, el paciente lamentablemente va a fallecer. Si no, pregúntenle a Siri, ¿no? O al ChatGPT, ahora hacen eso, ¿no? Se lo vamos a repetir. Es así de complicado. Entonces, si yo veo un riñón enfermo como eso, atrófico, con las papilas, con los cálices de ese color, ¿no? Deteriorado, miren la corteza, prácticamente no hay nada en la corteza, ¿no? Acá está la corteza renal, ¿no? Está plana, ¿correcto? Entonces digo, insuficiencia renal es pérdida progresiva, más de 3 meses, e irreversible de la función renal. Y para hacerlo objetivo hemos calculado lo que se llama la tasa de filtración glomerular, ¿cierto? O filtración glomerular, o TFG, o TGF, como quieran. A partir de menos de 90 mililitros por minuto, corregido a 1.73 metros cuadrados. Eso es, digamos, la definición entre conceptual y larga que tenemos que tener. Como consecuencia, el riñón pierde la capacidad de ¿qué? ¿Doctor? ¿Doctor, de qué pierde la capacidad? De eliminar desechos, de concentrar la orina y conservar los electrolitos en la sangre. Importante, ¿no? Es vital, ¿cierto? Entonces, eso es parte de. Para que una nefropatía de este síndrome debe poseer dos características. Segunda pregunta de examen, doctor, por favor. Es notable. Debe ser fundamentalmente bilateral y difuso, ¿no? Y de evolución lenta y progresiva. Doctor, ¿cuántos riñones tenemos? 2. ¿Cuántas nefronas hay en cada riñón? 1 millón. Gracias, doctor. Excelente. Entonces, si perdemos un riñón, ¿se puede vivir con un riñón? Sí se puede vivir. Por eso es que se puede donar un riñón, ¿no? Hay donante vivo relacionado, donante vivo no relacionado, donante cadavérico, ¿no? Sí. Todo eso funciona hasta el momento. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué falla el riñón? Hay varias teorías, pero la más aceptada es lo que se llama la teoría de las nefronas intactas. Vamos a ver, acá tenemos el riñón izquierdo, no, acá hay un solo riñón. Acá tenemos esas nefronas
que han salido del examen y no quieren trabajar, están inactivas en este lado. Y en este lado las nefronas, para compensar eso, ¿qué se vuelven? Hiperactivas, hiperfílicas. Entonces lo que dice la teoría de las nefronas intactas es que las nefronas intactas hiperfiltran y ese exceso de trabajo finalmente las daña, ¿no? Produciendo un daño bilateral, difuso, progresivo y lento. Por eso es que mi paciente con enfermedad renal crónica va a tener un tiempo de enfermedad largo. ¿Es una enfermedad aguda o crónica? Crónica, ¿cierto? ¿Es de lenta o de rápida instalación? Lenta. ¿Es progresiva? Progresiva, ¿no? Y eso va a salir en mi historia. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, cuando la enfermedad progresa, significa que se ha perdido toda la capacidad de funciones. ¿Y cuáles son las funciones del riñón? Por eso que para hacer semiología, sobre todo renal, tenemos que repasar fisiología renal, tenemos que repasar fisiopatología renal y después venir al hospital. Porque usted mañana va al hospital y no ha repasado fisiología renal, no ha repasado fisiopatología renal, va a perder el tiempo. Porque no va a entender mucho. Por si acaso. Y ese curso ya lo han llevado, solamente es cuestión de darle un repaso. Entonces, filtrado y depuración de sustancias. Muy bien, por acá alguien acaba de almorzar. En el grupo anterior había unos que trajeron unas papitas, con unos jugos, estaban por ahí. No se permite. ¿No? Estamos en otro siglo ya. ¿No? Estamos en otro siglo. Antes, cuando habían esas cosas, cuando yo era estudiante, no podías ni respirar, tenías que estar así. Si te movías, te botaban del auditorio. Así era otro siglo. Entonces, su compañero comió ahora, esos son elementos que van a ir a la parte nutricional. ¿Y qué hace el riñón? Finalmente también los depura. Se van a eliminar una porción por ahí, otras por el hígado y otras por el riñón. Entonces, hay un mantenimiento cuantitativo y cualitativo del medio interno. Doctora, ¿qué es el medio interno? Doctora, ¿qué es el medio interno? Entonces es el agua, ¿cierto? El sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, el fósforo, el ácido úrico. Todo eso es el medio interno, ¿cierto? Y todo tiene que estar correctamente nivelado, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ayer o hace poco han abierto un aeropuerto, ¿no? Y como hay una serie de procesos que todavía están incompletos, todo el mundo se queja. Como si en el aeropuerto de Barajas no te dijeran, ¿sabes qué? Se ha cancelado tu vuelo. Como si en el aeropuerto de Barajas no se perdieron las cosas. Como si en el aeropuerto de Ámsterdam no hubiera bloqueos porque el avión tiene una falla. O sea, hay en todos lados. Pero queremos quejarnos, ¿no? Ya debemos quejarnos, eso es humano, ¿no? Pero ¿a dónde iba? De que ese aeropuerto tiene muchos procesos, ¿no? Muchas cosas que tienen que llegar a tiempo, salir a tiempo, hay que coordinar, todo tiene que estar, ¿no? O sea, tiene que haber alguien que dirige todo eso, ¿no? Un maestro ahí. Eso es el riñón, el medio interno. El riñón está atento a que el sodio no baje, a que suba el agua, a que usted concentre la orina, para que su presión esté bien, para que no tenga el sodio alto, doctor, para que no se le baje el potasio, para que su calcio le dé fuerza a los músculos. ¿No? Porque si se le baja el potasio puede haber debilidad, arritmias, ¿no? Si se le sube el sodio va a tener mucha sed y somnolencia. Todo eso hace el riñón. Es espectacular. O sea, el riñón es uno de los órganos ahí escondidos, pero que hacen muchas cosas, ¿no? Solo que tenemos que mirarlo otra vez. Y entonces, también concentra y diluje la orina. ¿Se acuerdan de la vitamina D? ¿Para qué sirve la vitamina D? Para la calcificación de los huesos, pues, ¿no? Por eso es que los pacientes con falla renal tienen osteodistrofia renal o tienen osteoporosis y osteopenia. Y por último, la eritropoyetina, ¿no? Que es una hormona. ¿Dónde está la eritropoyetina? En el riñón. ¿Para qué sirve la eritropoyetina? ¿Se acuerdan qué hace en la médula ósea? Estimula la formación de glóbulos rojos. Muy bien, doctor. Entonces, la eritropoyetina estimula la formación de glóbulos rojos. Si no hay eritropoyetina, la famosa EPO, ¿no? Hay anemia, viene la anemia de la enfermedad renal, ¿cierto? Entonces viene el síndrome anémico. ¿Qué hay en el síndrome anémico, doctora? Cansancio, astenia, debilidad, palpitaciones, cefalea, mareo y el examen físico hay palidez.
¿cierto? Solo que esa palidez en el paciente renal, acompañada de los urocromos, es una palidez de rosa, ¿no? Entonces miren cómo un síndrome chiquito se va envolviendo en un síndrome grande, ¿no? Después también cuando la urea se acumula, pasa al sistema nervioso y el paciente, ¿no?, entra en confusión, entra en somnolencia, entra en letargo o entra en coma. ¿Cómo se llama eso en el sistema? Síndrome de trastorno de conciencia. Otro síndrome chiquito. ¿Qué pasa si el paciente tiene uremia y ya no come, se llena rápido, baja de peso? Ese síndrome consumo, hace síndrome consultivo. O hace un síndrome emético, otro síndrome chiquito, ¿no? Entonces, miren cómo varios síndromes chiquitos pueden estar envueltos en uno más grande. Si nosotros nos percatamos, pues salió. Entonces, el riñón deja de funcionar y todo esto va a pasar inexorablemente. ¿De acuerdo? Hay que cuidar los riñones, por supuesto. Acá solamente para decir lo siguiente, ¿no? Ya en el manejo clínico, pues es introducción a la clínica, ¿no? El otro año van a manejar tablas, ¿no?, o calculadoras de la función renal, ¿no? Ahora ya todos en calculadoras, ¿no? Ahora ya no suman nada ustedes, ni multiplican, ¿no? Hey Siri, ¿sabe? ¿Cierto? Y ya está todo. Está bien, pero tienen que saber de dónde nace cada factor, por si acaso. Porque alguna vez se va a ir la luz. Y alguna vez se van a quedar sin batería, por si acaso. Ya pasó el bolón, ¿no? Entonces, en ese sentido hay tres formas de ver la filtración glomerular. ¿Cuál es el mejor marcador, doctora, de la función renal? Clínicamente hablando. La orina. Muy bien, doctora. El volumen urinario. Si el paciente orina en el rango normal, de 1 a 3 litros, ese riñón va a estar bien. Si la orina va bajando en volumen, no hablamos de calidad, hablamos de volumen, probablemente haya un daño en la función renal. Entonces la anuria, la ausencia de orina, ¿no?, ¿es un marcador de daño renal? Claro que sí. Aunque la anuria de manera operativa, ¿qué es la anuria? ¿Quién me dice? Menos de 100 mililitros en 24 horas. O sea, no es que 0, por si acaso. No, doctor, pero tiene 50, entonces no es anuria. No, pues no seas terco. Ya te estamos diciendo que es 100. ¿No? ¿Está bien? ¿Qué cosa es oligoanuria? Menos de 500. Muy bien, está bien. Doctor, tiene 498. Tiene 502. Ah, bueno, ya es que es matemático, hay matemáticos también, ¿no? Pero, cuidado, o sea, la anuria no es 0, por si acaso. ¿Ya? No, doctor, igual si no tiene anuria, porque orina un poquito. No importa, anda ya con tu 0. No pasa. Ya no te voy a explicar 2 veces, ya te lo dije acá, ¿no? Y eso lo dice todo el mundo, es un lenguaje universal. ¿Cierto? Tú te vas a rotar un fellowship, te vas a Australia y dices, no, tenga anuria a mi paciente porque. No, ya no, ya. ¿De dónde viene? Por favor. No puede. Somos Ricardo Palma y somos de Perú, entonces tenemos que hacer las cosas bien. Entonces, estas tres fórmulas nos ayudan. Pero el otro marcador en sangre es la creatinina, la creatinemia, ¿no?, la creatinina en sangre. Entonces la creatinemia es un marcador, pero como no a todos les podemos hacer orina de 24 horas para medir la creatinina, ¿no? A un paciente se le hace juntar la orina de las 8 de la mañana del día hasta las 8 de la mañana del día siguiente, se le basa un frasco, se le da un cernidor, sino un embudo pequeño, ¿cierto? A veces se olvidan de darle, le dan solamente el galón, nomás le dan. ¿Cómo va a ser el paciente? ¿Qué? Así va a apuntar. ¿Qué va a hacer? Mi papá yo le he dado eso al paciente. Señor, ese lo llena ahí. Y yo soy interno. ¿Ahí tiene que llenarlo, señora? Sí, me voy. Y el paciente dice, ¿cómo voy a llenar ahí? Entonces el pobre paciente lleva su... ¿Qué hace? Y se le escapa y se le va. No, se le tiene que dar, por si acaso, el comer. Y si no, con un papagayo que tenga pico, ¿no? El papagayo, ¿saben qué es el papagayo, no? Ese recipiente casi vertical, ¿no?, que está para 1 litro, que tiene como un pico, como la forma de un papagayo, para que pueda ese para varones, por si acaso. No le van a dar un papagayo a la señora, ¿no? Por favor, ¿no? Entonces, hasta esas cosas hay que entenderlas. Entonces, al otro día, justo a 24 horas, y en ese momento le tomo una muestra de sangre al paciente. 2 son la creatinina en la sangre y
y mido la creatinina en la orina. Y eso es una fórmula que lo calculo con el volumen, el peso y la talla. Y me sale eso más o menos. Pero como no a todos les puedo hacer eso, hagamos varias fórmulas. La tercera es un poco más engorrosa, la segunda es la más usada, ¿no? Aunque tiene sus limitaciones. ¿Qué cosa es? 140 menor la edad por el peso entre 72 por la creatinina sérica. ¿Qué preguntábamos, doctor? ¿Era la tercera? Tercera pregunta, gracias. Entonces, si mi paciente tiene 70 años y pesa 60 kilos y tiene 3 de creatinina, ¿cuál sería la depuración calculada? A ver, los matemáticos. Entonces 140 menos 70, 70. Por 60, 4200. Entre 72 por 3, entre 216. ¿Cuánto es 4200 entre 216? A ver. ¿Tampoco? ¿Ya no fue más? ¿Cuánto? 600. No, menos. 4200 entre 216. ¿Ah? 19.4. Esa es la depuración. Ahorita vamos a ver en qué rango está tu paciente. Trabajo. Entonces, y si es mujer, lo multiplicamos por 0.85. ¿Cuánto sería 19.4 por 0.85? O sea, con 15% de descuento. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor, es menos en las damas, sin que las damas sean menos? ¿Por el peso? Por la que la creatinina viene de la masa muscular. Entonces, la masa muscular en las damas es menor que en los caballeros. Por eso hay que multiplicar. Y por eso que también esta prueba no es viable en los pacientes desnutridos. ¿Cierto? Porque si tienen poca masa muscular, la creatinina va a salir baja. ¿Cierto? Y me va a dar una idea falsamente del problema. Entonces pierde su sensibilidad en los pacientes con desnutrición. ¿Está claro? ¿Cuánto salió? 16.4. ¿Está mejor o está peor? Está peor. Porque mientras más baja la tasa, más es. Entonces, cuando tenemos eso se llama sindromografía, ¿no? O cuando buscamos un diagnóstico positivo, tenemos que buscar antecedentes personales. ¿Y qué pacientes yo sospecho que puede haber un daño renal? Aquellos que han tenido ahí historias de hematuria, historias de proteinuria, de cólicos renales, que han eliminado cálculos, ¿no? Que han tenido infección urinaria de repetición, que algunas veces han tenido edemas, que son hipertensos, ¿no? De larga data o de reciente inicio, que han estado en coma, ¿no? Que han tenido preeclampsia, ¿no? Toxemia gravídica, ¿cierto? Consumo excesivo de analgésicos, ¿no? Gente que tiene cefalea, lumbalgia, porque toma y se automedica, ¿no? ¿Cierto? Toma como que fuera, pues, no sé, caramelito de limón, ¿no? Y la historia familiar de nefropatía, ¿no? Por ejemplo, una historia familiar. Doctor, mi tío y mi abuelito eran sordos, no rindieron mucho en el colegio y al final se enfermaron de los riñones. ¿Cómo se llama eso? Es una enfermedad genética. Muy bien, doctor, el síndrome de Alport. En el Alport hay sordera, hay retardo mental y hay daño renal. Eso se pregunta. Si usted no lo pregunta, nadie se lo va a decir. Señor, pero usted ¿por qué nunca dijo eso? Porque nadie le preguntó. Es lo que vemos nosotros en el piso. El paciente ha llegado al servicio, ha visto 10 colegas, lo han visto en el camino, y nosotros hacemos las preguntas que hacemos siempre. ¿Cómo se llama? Es un retardo mental leve. Porque el paciente va a la escuela, hace todo, por eso que tenía problemas en el colegio. Así es. Los leves y los autistas leves y todo lo demás se desarrollan casi como normal. Si usted no es médico y no es experta, o no está muy atenta, ni cuenta hacer. Es más, podemos decir que en esta sala puede haber alguno y no sabemos, ¿no? Por si acaso, en el espectro autista, ¿no? Hay quienes tienen memoria fotográfica hipertrofiada y tienen otras habilidades. Si se hacen un test, más de uno va a salir preocupado. Mejor lo dejamos ahí. Entonces, no tiene nada de malo, es una condición. Y totalmente se adapta a la vida. Así es. No es una enfermedad. Entonces, una historia correcta, detallada, ¿no?
tenemos que ver sobre todo la presencia o no de factores de riesgo de esta enfermedad, ya sea de inicio o de progresión de la enfermedad. Ahorita vamos a ver cuáles son. Mayor de 60 años el paciente, que sea hipertenso, que sea diabético, que ya tenga enfermedad coronaria, ya está. O antecedente familiar de enfermedad renal. Entonces ahí viene un concepto que quiero que todos recuerden. Doctor, ¿cuántas personas lamentablemente fallecieron en la pandemia en el mundo? ¿Se acuerda más o menos? ¿10 millones? 10 Nadie, millones. nadie, 10 Corregido ha sido 10 millones. Gracias, doctor. Eran 7, los han corregido a 10. Así, ¿no? Han actualizado la nota. ¿Cuántos pacientes? Hay un grupo que se llama enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Donde está la hipertensión, la diabetes, el ACV, etcétera, etcétera, y la enfermedad renal. ¿Cuántos pacientes al año fallecen, doctor, por enfermedades crónicas no transmisibles en el mundo? ¿Tiene una idea, doctor? Más o menos 40. Muy bien, doctor, gracias. 40 millones de personas mueren todos los años por enfermedades crónicas no transmisibles. La pandemia se llegó a 10 una sola vez, pero todos los años inexorablemente. ¿Cuántos diabéticos van a haber el año para el 2030? 600 millones. Muy bien, doctor. 600 millones de diabéticos en el mundo. ¿Sí? En el mundo. En el año 2030. ¿Quién va a atender a esos pacientes? Ustedes, pues, ustedes. Ustedes. Yo ya estaré tranquilo en mi casa. No sé. Pues, cultivando algunas plantas, qué sé yo. Ustedes van a subir ese problema, ¿verdad? ¿En qué se han metido? Pues van a saber eso. Pero como ustedes son Ricardo Palma, asumen, ¿no? Lo procesan, aprenden y avanzan, ¿cierto? Porque eso es lo que hace el doctor, ¿no? No se queda. Entonces, todo esto van a encontrar en la enfermedad renal. Muy bien. De todas maneras, tengo que tener un buen examen físico, ¿no? Tengo que, en mi paciente que ya sospecho que hay este problema, tengo que pesarlo, tengo que tallarlo, tengo que ver malformaciones anomalías. Tengo que tomar la presión arterial, ya sabemos tomar la presión arterial. Y el que no lo sabe, por favor que lo practique, que lo diga a su tutor o a su docente. Y que eso, hay que saber tomar bien la presión arterial. Hoy en la mañana en la práctica tuvimos una paciente que estaba en muy mal estado general. Y la única alumna que fue del grupo, hay que decirlo, de 4 fue una, así en la vida, nos ayudó a manejar un paciente que estaba muy mal. Y tomó la presión de una manera correcta. Detectó la hipotensión. Hicimos todo rapidito, ¿no? El paciente ya pasó a la UCI. ¿Qué tal? Ricardo Palma tomó en los 2 brazos, ¿no? Y los residentes la miraban y decían, pero puedes, a ver, comprueba la misma presión. 82-52, así con precisión, todavía sin compasión. Ni siquiera números enteros, ¿no? Efectivamente estaba viendo. Entonces, tomar la presión en ambos brazos es parte de nuestra evaluación renal. El fondo de ojo, levanten la mano los que tienen oftalmoscopio. Gracias. Ok. Muy bien. Y levanten la mano los que saben usarlo. Entonces, todos debemos tener esos aparatitos, porque son parte de nuestro quehacer, convenios generales que vamos a hacer. ¿Sí? No tengo que ser oftalmólogo para tener un oftalmoscopio. Entonces, por favor, de aquí en adelante, del 6º año, un ahorro semanal de 1 o 2 soles no le va a hacer mal a usted, ¿no? Para poder comprarse un oftalmoscopio y usarlo cada vez que se puede. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. ¿Ya? Eso sí, muchos lugares para aprender y en el hospital cuando lo tienen mayor razón. No se olviden también, hay que ocultar el corazón, el derrame pericárdico, el fronte pericárdico, el derrame pleural, todo eso hay que ocultar, ¿no? Para eso está la parte de tórax. Una masa renal, etcétera, todo eso hay que ocultar. El tacto rectal se paró, ¿no? Para ver la próstata, ¿no? La hiperplasia benigna de próstata produce daño renal, hidronefrosis, ¿no? Finalmente enfermedad renal. Y hay que ver edema y hay que ver los pulsos. Muy bien, ya estamos terminando, no se preocupen. Yo sé que han ampliado en la clase anterior y deben estar agotados. Miren, esto es diálisis y trasplante, la punta del iceberg de la enfermedad renal crónica. Hay muchos pacientes que aún ni siquiera saben que tienen enfermedad renal crónica.
Tienen que marcar. ¿Ya no marcan? Eso. Bueno, se buscan corredores para lo que lleguen tarde. Ok. Entonces, podemos dividirlo en dos momentos. La fase sintomática, ¿no? O la fase compensada y la fase descompensada. En la fase compensada es el estadio del 1 al 4. En la fase descompensada, ahí está en rojito el riñón, ¿no? Es el estadio 5. En el grado 1, el paciente es asintomático. Solamente la filtración está por debajo de 90. En el grado 2, ya hay aumento de la creatinemia, de la urea, y la filtración está entre 60 y 89. En el grado 3, ojo, aparece la nicturia. ¿No? Doctor, ¿qué pregunta es? Cuarta pregunta. Esta es la cuarta pregunta del examen. En el grado 3 aparece la nicturia con poliuria. ¿No? ¿Cierto? Entonces, pero no va a venir la señora, doctor, mi esposo tiene poliuria y nicturia. ¿Usted cree que tenga enfermedad renal crónica? Hágale por favor un dosaje de creatinina y una depuración de medicamentos. Tenga la amabilidad. ¿Eso va a decir la paciente? No. Y le va a decir, doctor, mi esposo se levanta en la noche varias veces. Y en el día cuando va al baño, doctor, parece que va a apagar un incendio. Orina, 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 orina y nunca acaba, doctor. ¿Qué tal barbaridad este hombre sigue orinando? ¿No? Porque se escucha. Eso es poliuria y eso es nicturia. Y así le van a decir los pacientes. Mucho cuidado con pensar de que el paciente no va a decir, no, eso ya es la traducción. ¿Usted escucha algo de eso? Ah, esto puede ser nicturia. Pregunte usted o repregunte. ¿No? Y cuando usted tenga el síntoma o el signo, me acuerdo de mi fisiología, me acuerdo de mi fisiopatología, ¿cierto? Relaciono e integro. Eso es semiología. Si hacen eso todo el tiempo, va a ser más sencillo encontrar diagnóstico, incluso en la entrevista, ¿no? Acercarse mucho al diagnóstico. En el estadio 4, ya hay anemia, hay palidez terrosa, hay el aliento anistoso, hay edemas, y en el estadio 5 ya lo que se llama la uremia terminal, el paciente ya agrava todo lo anterior y se acompaña de encefalopatía, neuropatía, enfermedades iguales a encefalopatía. Viene, doctor, mi esposo tiene encefalopatía. ¿Usted cree que lo puede atender? No. Doctor, mi esposo se duerme, se olvida de las cosas, no sabe dónde está, se desorienta, ya no se levanta como antes, ronca, o sea, todo lo que te va a decir la paciente. Hay síndrome de trastorno de conciencia, que es recurrente y progresivo. Entonces, mucho ojo ahí. Igual con la polineuropatía, ¿qué te va a decir? Doctora, mi esposo tiene una polineuropatía motor sensitiva, que para qué le fue. ¿Usted cree que la pueda tratar? No. ¿Qué te va a decir? ¿Sabe qué, doctor? Mi esposo ya no tiene fuerza cuando se levanta de la cama. Doctor, va al baño, se queda en la casa y tengo que ayudarlo para levantarse de la casa, doctor. Ya no puede ponerse la ropa, ya no puede peinarse, y a cada rato se queja de calambres, se le adormecen las manos, se le adormecen los pies, ¿no? Usted ya está a polineuropatía. O sea, jóvenes, los pacientes nos dicen muchas cosas. Aquel que está dispuesto a escuchar es el que va a hacer diagnóstico. El que no, va a pedir tomografía, resonancia, PET-CT, etcétera, 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 y va a tener un mundo de cosas en las que se van a confundir. Así que mucho cuidado del otro ciclo que hace en clínica. Tengo mi paciente en la cama 62, perfecto, voy a la historia, voy a la PC y miro todo el 62. Ya, tiene esto, ya. Eso no es de ustedes, eso es lo que pensaron los otros médicos. Y la de ustedes, y su hipótesis, y su entrevista, y su historia, y su examen físico, y la interpretación de los análisis, y su diagnóstico, y su terapéutica. Cuidado. O sea, cuidado con no hacer lo que ahora estamos aprendiendo. Por eso este curso se llama Introducción a la Clínica. Y el que no lo entiende así, serios problemas. Muy bien, entonces nos vamos, con esto ya terminamos, ¿sí? Este riñoncito, se daña el riñón, se daña la arteria renal. Si alguien por ahí ha visto a mi grupo, el grupo 1 que tengo yo, ya tenemos el caso clínico, me pasan la voz,
No se han acercado, por favor. Esta es la tasa de filtración glomerular, esta es otra escala. Van a encontrar varias escalas, ¿ya? Hay la Sociedad Mundial de Nefrología, la Sociedad Americana de Nefrología, la Sociedad Europea. Cada uno tiene su escala. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes son residentes, dicen, a ver, doctor, el residente es así, pues. Doctor, mi paciente tiene estadio A de la escala tal. Tiene un estadio B4 de la escala tal. Y tiene un estadio tal, que se lucen así, ¿no? Todo lo mismo. A mí me enternece con las neumonías. Desde que yo soy alumno y residente, las neumonías han cambiado los scores, las tablas, todo. ¿No? La americana, la ATS, BTS, toda la Sociedad Europea, la EMEA. Así. Y es bonito, bueno, pero tú te paras y presentas. Es una neumonía, U65, 3 puntos, y así comienzas a hablar. Todo es neumonía. Crepita, igual. Mesoconjugal, igual. Es neumonía con neumococo, ya está. Pero no, pues. Entonces, cuidado con entrar en la onda de esto. Está bien, ayuda mucho. Pero si usted no hace semiología, esto es como un flotador poco seguro. ¿Ya? Pero esa es una clasificación, porque los estudios a veces nos piden esto. Y acá, solamente para recordarles, aquí es donde quiero hacer una pausa. A ver, todos despiertos y atentos. ¿Qué puedo hacer yo como alumno de tercer año de medicina de la Universidad Ricardo Palma frente a la enfermedad renal crónica? Nada, pero doctor, si yo no sé dializar. Con la justa voy a salir de examen físico. No, sí puede, porque ustedes a partir ya desde ahora están viendo personas en el entorno, ¿no? Que pueden mejorar esos factores potencialmente modificables. Esa persona que está a su lado, ese tío, ese amigo, ese vecino, que es hipertenso, ¿no? Y ya comenzó a hacer hiperglicemia, ya es diabético, ya está ganando peso, dislipidemia, tabaquismo, hiperuricemia, gota, hipoluminemia de malnutrición, ese paciente, ¿no? Indefectiblemente, solo con los dos primeros factores va a llegar a ser falla renal. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Nada. Hemos mirado, teníamos temor, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Doctor, yo he tomado prudente distancia. No, tenemos que actuar. Bueno, actuemos en la familia, en el entorno, en los primos, en los tíos. Oye, contrólate la presión, te has medido tu azúcar, ¿no? Tu examen ocupacional de este año, ¿cómo ha salido? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo están tus lípidos? ¿Cómo están? Etcétera. Si ustedes no participan de eso, ese paciente de 10 o 15 años, claro, usted lo va a tratar porque es el médico de la familia, pero ¿en qué condición van a llegar a esa persona? ¿No? Entonces, desde ahora, ahí pueden intervenir. ¿En qué no pueden cambiar? La edad del paciente, el sexo, la raza, o que nacieron con bajo peso, ¿no? ¿Por qué el que nace con bajo peso puede tener daño renal? Doctora, porque nace con riñones más chiquitos, por lo tanto menos nefrólogo. ¿No? Por eso el prematuro tiene más posibilidad de hacer daño renal que el que nació a tiempo. Finalmente, etiología, diabetes e hipertensión. La diabetes casi ocupa el 40% de las causas y es sobre todo de los pacientes que salen de debut de diálisis. Paciente que recién debuta por primera vez, generalmente casi la mitad son diabéticos. Y la hipertensión, 25%. Hay otras causas más, pero quiero que sumen 40 más 25, casi 65% de los casos tienen que ver con estas dos enfermedades que son tratables, prevenibles, ¿no? Y manejables, y controladas. Muy bien, y acá con esto nos vamos. Miren, lo mismo, doctora, usted nos ayuda. Ya dijimos los dos primeros, ¿no? Cefalopatía y polineuropatía, ¿no? Ya dijimos. A ver, ya dijimos anemia, doctora, ¿se acuerdan? ¿Sí? Doctora, mi esposo se cansa, se duerme, no tiene fuerza, se agita, ¿no? Y lo veo pálido. Síndrome anémico. Doctora, mi esposo tiene una disfunción plaquetaria que para qué les cuento. Algo tiene que hacer usted por él. No, ¿qué te va a decir la señora? Mi esposo, doctor, le salen moretones. De la nada, doctor.
¿no? A veces le sangra la nariz, o a veces está ahí y le sangra la encía. Se lava los dientes y sale escupiendo sangre. Eso es disfunción plaquetaria. Así va a venir el paciente diciendo, ¿no? Cardiopatía isquémica y pericarditis, ya hemos hablado del dolor torácico, ¿cierto? Dolor torácico isquémico, ¿no? ¿Sí, ¿se acuerdan? Dolor torácico, de línea media, retroesternal, opresivo, ¿no? Que va al cuello, al mentón, al hombro, al brazo, acompañado de, ¿qué más? Náusea, sudoración, palidez y sensación inminente de muerte. ¿Qué acabo de hacer? Catecismo, ¿no? Ese es el catecismo. Así como nos enseñan a nosotros a rezar el Padre Nuestro y la Ave María, tenemos que aprender signos vitales básicos. Porque si yo no sé eso, cuando viene mi paciente y me lo está gritando, yo no lo voy a entender. ¿Cómo llega un infarto a la emergencia, doctor? Tengo un infarto, por favor atiéndame. No, así que si llega caminando, signo de Levin, y con la justa levanta la mirada, y no habla, que ya está a punto de morir. Y si usted es buena interna, como lo va a hacer Ricardo Palma, está de guardia, usted como un resorte salta, shock trauma al paciente, ¿no? Vía, oxígeno, aspirina, morfina, usted está teniendo al paciente. Le está tomando su electro, ya está detectando el infarto. En 3 minutos usted ya ha hecho todo. Llamen al cardiólogo, listo. Eso es semiología, ¿no? No hay que pedirle su electro, sus troponinas, vamos a ver qué pasa, le hago un ecocardio al pie de la cama, por favor. Eso será después. Pero si usted no detectó a ese paciente en la puerta, ese paciente va a llegar cadáver, ¿no? Y a veces voy, espérese, pues señor, un ratito, estoy viendo un paciente, viene un resfrío con dolor de la garganta. Por favor, no moleste. Todo es paciente. ¿Por qué? Porque usted no ha reconocido eso. ¿Por qué? Pero como usted es Ricardo Palma, sí se da cuenta. Como está de guardia, es una interna 6 sentidos, ¿sí? Ustedes los chicos 5 nomás. Muy bien, entonces avanzamos. Y así podemos ver en todos los sistemas, miren, en el estado nutricional, en el endocrino, en la piel. ¿Por qué hay prurito? Porque se retienen las uremias, ¿no? Se va a la dermis y ahí. Y el paciente lo dializa, pero no pasa el prurito, ¿no? Es resistente. Y así. Muy bien, nos vamos yendo. Y cuando voy al examen físico, acá son signos de alarma, ¿no? Si encuentro una pigmentación en la piel, ¿no? Melanina y urocromo, el paciente está pues, más oscuro, ¿no? Hay una palidez terrosa y se va poniendo más oscuro el paciente por la melanina. Hay lesiones de rascado, ¿no? El paciente va a estar hipertenso, ambos brazos. Va a haber edema agudo del pulmón, ¿no? Paciente disneico, taquineico, inflamación yugular, galope, crépitos, ¿no? Edema agudo del pulmón con hipertensión, ¿no? Esos son mis favoritos, digo, yo soy Ricardo Palma, lo veo. Posición, Fowler, 60 grados, enfermera, oxígeno, pongo una máscara con reservorio, una vía, 2 furosemidas, morfinas, y inmediatamente el paciente en pocos minutos, ya está. ¡Ah! ¡Qué trome ese doctor! Seguro que es de Ricardo Palma. ¿Te das cuenta? Edema agudo del pulmón. Pero lo tengo que reconocer, o sea, yo tengo que mirarlo, ya sé que es un edema del pulmón. Voy a confirmar nomás, le pongo galope, lo miro en rotación yugular, lo tomo en este hipertenso, lo escucho acá, ya tengo crépitos bilateral, ya sé qué cosa es eso, porque hice buena semiología. Pero puede ser parte eso de un gran síndrome, ¿cierto? Muy bien, y finalmente, si hay fronte pericárdico, pericarditis, y si hay hipotensión con pulso paradojal, no se olviden que puede haber taponamiento por derrame pericárdico. Aquí para irnos, esta señora diabética, 20 años, llegó a diálisis, debutó, hizo una uremia, hizo todos los síntomas. La ven ahí todavía un poquito edematosa, ¿cierto? En el lado derecho ven el apósito con el catéter venoso central que sirvió para la diálisis. Ya nos vamos. Esta señora, si la ven un poquito con la carita redonda, ¿no? El efecto de los corticoides es una fase cushinoide. La ven un poco rojita, una rubicundez por los corticoides. Esta señora hizo otra enfermedad que no es tan frecuente, pero la vemos también en el hospital,
que son las vasculitis, ¿no? Hizo una vasculitis ALCA positivo, que daña el riñón y llegó a diálisis. Igual, apósito, catéter, se dializa y miren cómo está la paciente. ¿Cierto? Obviamente esto ha sido previa al ALCA, ¿no? Se puede haber manejado todo. Y este señor es un paciente que nos recuerda, pero es un profesor. Este profesor fue trasplantado renal, pero lamentablemente después de 10 o 12 años hizo rechazo de trasplante, ¿no? Y tuvo que regresar a la diálisis. Pero desarrolló un hiperparathyroidismo secundario y desarrolló algo que se llama calcifilaxis. ¿Qué es la calcifilaxis, doctor? Es la calcificación de tejidos blandos en el paciente renal y también de las arterias. Entonces, como anécdota, el paciente, como tenía las arterias tan duras a nivel glomerular, cuando le tomaban la presión solo registraba 80-50. Le tomaban abajo en las piernas, tenía pues 130-80. De acá que iba a la emergencia, como nadie casi le pregunta en la emergencia, le tomaban la presión, hipotenso, fluido, pasa de volumen, y lo confesaban así. ¿No? Hasta que decía, no, yo qué pasa que tengo calcifilaxis, ya soy renal, ya le habían pasado ya. Entonces, este paciente regresó a diálisis, estuvo con nosotros y mejoró, obviamente, ya ha estado en el programa, son 3 veces por semana que lo habitual. Muy bien, con esto lo dejo para que puedan seguir con sus actividades, espero que les sirva. Muchas gracias.